Cierto emperador pensó un día que si conociera la respuesta a las siguientes 3 preguntas, nunca fallaría en ninguna cuestión. Las 3 preguntas eran: ¿cuál es el momento más oportuno para hacer cada cosa? ¿Cuál es la gente más importante con la que trabajar? ¿Cuál es la cosa más importante para hacer en todo momento? El emperador publicó un edicto a través de todo su reino, anunciando que cualquiera que pudiera responder a estas 3 preguntas recibiría una gran recompensa, y muchos de los que leyeron el edicto emprendieron el camino al palacio. Cada uno llevaba una respuesta diferente al emperador. Como respuesta a la primera pregunta, una persona le aconsejó proyectar minuciosamente su tiempo, consagrando cada hora, cada día, cada mes y cada año a ciertas tareas y seguir el programa al pie de la letra. Solo de esta manera podría esperar realizar cada cosa en su momento. Otra persona le dijo que era imposible planear de antemano y que el emperador debería desechar toda distracción inútil y permanecer atento a todo para saber qué hacer en todo momento. Alguien insistió en que el emperador, por sí mismo, nunca podría esperar tener la previsión y competencia necesaria para decidir cada momento cuándo hacer cada cosa, y que lo que realmente necesitaba era establecer un consejo de sabios y actuar conforme a su consejo. Alguien afirmó que ciertas materias exigen una decisión inmediata y no pueden esperar los resultados de una consulta, pero que si él quería saber de antemano lo que iba a suceder, debía consultar a magos y adivinos. Las respuestas a la segunda pregunta tampoco eran acordes. Una persona dijo que el emperador necesitaba depositar toda su confianza en administradores. Otro le animaba a depositar su confianza en sacerdotes y monjes, mientras algunos recomendaban a los médicos. Otros que depositara su fe en los guerreros. La tercera pregunta trajo también una variedad similar de respuestas. Algunos decían que la ciencia es el empeño más importante, otros insistían en la religión e incluso algunos clamaban por el cuerpo militar como lo más importante. Y puesto que las respuestas eran todas distintas, el emperador no se sintió complacido con ninguna y la recompensa no fue otorgada. Después de varias noches de reflexión, el emperador resolvió visitar a un ermitaño que vivía en la montaña y del que se decía que era un hombre iluminado. El emperador deseó encontrar al ermitaño y preguntarle las 3 cosas, aunque sabía que él nunca dejaba la montaña y se sabía que solo recibía a los pobres, rehusando tener algo que ver con los ricos y poderosos. Así pues, el emperador se vistió de simple campesino y ordenó a sus servidores que le aguardaran al pie de la montaña mientras él subía solo a buscar al ermitaño. Al llegar al lugar donde habitaba el hombre santo, el emperador lo halló cavando en el jardín frente a su pequeña cabaña. Cuando el ermitaño vio al extraño, movió la cabeza en señal de saludo y siguió con su trabajo. La labor, obviamente, era dura para él, pues se trataba de un hombre anciano y cada vez que introducía la pala en la tierra para removerla, la empujaba pesadamente. El emperador se aproximó a él y le dijo: «He venido a pedir tu ayuda para 3 cuestiones. ¿Cuál es el momento más oportuno para hacer cada cosa? ¿Cuál es la gente más importante con la que trabajar? ¿Cuál es la cosa más importante para hacer en todo momento?». El emperador publicó un edicto a través de todo su reino, anunciando que cualquiera que pudiera responder a estas 3 preguntas recibiría una gran recompensa. Y muchos de los que leyeron el edicto emprendieron el camino al palacio. Cada uno llevaba una respuesta diferente al emperador. Como respuesta a la primera pregunta, una persona le aconsejó proyectar minuciosamente su tiempo, consagrando cada hora, cada día, cada mes y cada año a ciertas tareas y seguir el programa al pie de la letra. Solo de esta manera podría esperar realizar cada cosa en su momento. Otra persona le dijo que era imposible planear de antemano y que el emperador debería desechar toda distracción inútil y permanecer atento a todo para saber qué hacer en todo momento. Alguien insistió en que el emperador, por sí mismo, nunca podría esperar tener la previsión y competencia necesaria para decidir cada momento cuándo hacer cada cosa y que lo que realmente necesitaba era establecer un consejo de sabios y actuar conforme a su consejo. Alguien afirmó que ciertas materias exigen una decisión inmediata y no pueden esperar los resultados de una consulta, pero que si él quería saber de antemano lo que iba a suceder, debía consultar a magos y adivinos. Las respuestas a la segunda pregunta tampoco eran acordes. Una persona dijo que el emperador necesitaba depositar toda su confianza en administradores, otro le animaba a depositar su confianza en sacerdotes y monjes, mientras algunos recomendaban a los médicos, otros que depositara su fe en los guerreros. La tercera pregunta trajo también una variedad similar de respuestas.
Algunos decían que la ciencia es el empeño más importante, otros insistían en la religión e incluso algunos clamaban por el cuerpo militar como lo más importante. Y puesto que las respuestas eran todas distintas, el emperador no se sintió complacido con ninguna y la recompensa no fue otorgada. Después de varias noches de reflexión, el emperador resolvió visitar a un ermitaño que vivía en la montaña y del que se decía que era un hombre iluminado. El emperador deseó encontrar al ermitaño y preguntarle las tres cosas, aunque sabía que él nunca dejaba la montaña y se sabía que solo recibía a los pobres, rehusando tener algo que ver con los ricos y poderosos. Así pues, el emperador se vistió de simple campesino y ordenó a sus servidores que la guardaran al pie de la montaña, mientras él subía solo a buscar al ermitaño. Al llegar al lugar donde habitaba el hombre santo, el emperador lo halló cavando en el jardín frente a su pequeña cabaña. Cuando el ermitaño vio al extraño, movió la cabeza en señal de saludo y siguió con su trabajo. La labor, obviamente, era dura para él, pues se trataba de un hombre anciano y cada vez que introducía la pala en la tierra para removerla, la empujaba pesadamente. El emperador se aproximó a él y le dijo: «He venido a pedir tu ayuda para tres cuestiones. ¿Cuál es el momento más oportuno para hacer cada cosa? ¿Cuál es la gente más importante con la que trabajar? ¿Y cuál es la cosa más importante para hacer en todo momento?». El ermitaño lo escuchó atentamente, pero no respondió. Solamente posó su mano sobre su hombro y luego continuó cavando. El emperador le dijo que debería estar cansado. «Déjame que te eche una mano». El ermitaño le agradeció, le pasó la pala al emperador y se sentó en el suelo a descansar. Después de haber acabado 2 cuadros, el emperador paró, se volvió al ermitaño y repitió sus preguntas. El ermitaño tampoco contestó, sino que se levantó y señalando la pala dijo: «¿Por qué no descansas ahora? Yo puedo hacerlo de nuevo». Pero el emperador no le dio la pala y continuó cavando. Pasó 1 hora, luego otra, y finalmente el sol comenzó a ponerse tras las montañas. El emperador dejó la pala y dijo al ermitaño: «Vine a ver si podías responder a mis 3 preguntas, pero si no puedes darme una respuesta, dímelo para que pueda volverme a mi palacio». El ermitaño levantó la cabeza y preguntó al emperador: «¿Has oído a alguien corriendo por ahí?». El emperador volvió la cabeza y de repente ambos vieron a un hombre con una larga barba blanca que salía del bosque. Corría enloquecidamente presionando sus manos contra una herida sangrante en el estómago. El hombre corrió hacia el emperador antes de caer inconsciente al suelo, donde yació gimiendo. Al rasgar los vestidos del hombre, emperador y ermitaño vieron que el hombre había recibido una profunda cuchillada. El emperador limpió la herida cuidadosamente y luego usó su propia camisa para vendarlo, pero la sangre empapó totalmente la venda en unos minutos. Aclaró la camisa y le vendó una segunda vez y continuó haciéndolo hasta que la herida cesó de sangrar. El herido recuperó la conciencia y pidió un vaso de agua. El emperador corrió hacia el arroyo y trajo un jarro de agua fresca. Mientras tanto se había puesto el sol y el aire de la noche había comenzado a refrescar. El ermitaño ayudó al emperador a llevar al hombre hasta la cabaña, donde lo acostaron sobre la cama del ermitaño. El hombre cerró los ojos y se quedó tranquilo. El emperador estaba rendido tras un largo día de subir a la montaña y cavar en el jardín, y tras apoyarse contra la puerta se quedó dormido. Cuando despertó, el sol asomaba ya sobre las montañas. Durante un momento olvidó dónde estaba y lo que había venido a hacer. Miró hacia la cama y vio al herido que también miraba confuso a su alrededor. Cuando vio al emperador, le miró fijamente y le dijo en un leve suspiro: «Por favor, perdóneme». «¿Pero qué has hecho para que yo deba perdonarte?». «Tú no me conoces, Majestad, pero yo te conozco a ti. Yo era tu implacable enemigo y había jurado vengarme de ti, porque durante la pasada guerra tú mataste a mi hermano y embargaste mi propiedad. Cuando me informaron de que ibas a venir solo a la montaña para ver al ermitaño, decidí sorprenderte en el camino de vuelta para matarte. Pero tras esperar largo tiempo sin signos de ti, dejé mi emboscada para salir a buscarte. Pero en lugar de dar contigo, topé con tus servidores y me reconocieron y me atraparon haciéndome esta herida. Afortunadamente pude escapar y corrí hasta aquí. Si no te hubiera encontrado, seguramente ahora estaría muerto. Yo había intentado matarte, pero en lugar de eso tú has salvado mi vida. Me siento más avergonzado y agradecido de lo que mis palabras pueden expresar. Si vivo, juro ser tu servidor el resto de mi vida y ordenaré a mis hijos y a mis nietos que hagan lo mismo. Por favor, Majestad, concédeme tu perdón». El emperador se alegró muchísimo al ver que se había reconciliado fácilmente con su acérrimo enemigo.
Y no solo le perdonó, sino que le prometió devolverle su propiedad y enviarle a sus propios médicos y servidores para que le atendieran hasta que estuviera completamente restamecido. Tras ordenar a sus servidores que llevaran al hombre a su casa, el emperador volvió a ver al ermitaño. Antes de volver al palacio, el emperador quería repetir sus preguntas por última vez. Encontró al ermitaño sembrando el terreno que ambos habían cavado el día anterior. El ermitaño se incorporó y miró al emperador. «Tus preguntas ya han sido contestadas». «¿Pero cómo?», preguntó el emperador confundido. «Ayer, si su majestad no se hubiera compadecido de mi edad y me hubiera ayudado a cavar estos cuadros, habría sido atacado por ese hombre en su camino de vuelta. Entonces habría lamentado no haberse quedado conmigo. Por lo tanto, el tiempo más importante es el tiempo que pasaste cavando los cuadros. La persona más importante era yo mismo y el empeño más importante era ayudarme a mí. Más tarde, cuando el herido corría hacia aquí, el momento más oportuno fue el tiempo que pasaste curando su herida, porque si no le hubieses cuidado, habría muerto y habrías perdido la oportunidad de reconciliarte con él. De esta manera, la persona más importante fue él, y el objetivo más importante fue curar su herida. Recuerda que solo hay un momento importante, y es ahora. El momento actual es el único sobre el que tenemos dominio. La persona más importante es siempre con la persona con la que estás, la que está delante de ti. Porque quién sabe si tendrás trato con otra persona en el futuro. El propósito más importante es hacer que esa persona, la que está junto a ti, sea feliz. Porque es el único propósito de la vida.